últimos versículos, pero antes de leerlos, para que tengamos este pensamiento, vamos a poner el tema. A estos versículos. Ahí está en la pantalla. Vamos a leer del versículo 41 al 52. Son los últimos versículos de este capítulo 13. Dice: dinámicas alrededor de la predicación. ¿Qué quiere decir dinámica, hermano? Dinámico es de movimiento, ¿verdad? Movimiento, o sea, las cosas que se mueven, que pasan alrededor de la predicación de la palabra. Vamos a ver aquí. Acuérdense, la semana pasada el hermano José Mario hizo una síntesis, ¿verdad?, del mensaje que Pablo predicó aquí. Acuérdense que Pablo está en su primer viaje misionero. ¿En qué ciudad está ahorita aquí? Estamos aquí, hermano, en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Ahí está Pablo, Bernabé con el equipo misionero que llegaron a esta ciudad, a este lugar. Y Pablo, hermanos, acaba de dar un mensaje aquí, un mensaje tremendo. Acaba de predicar la palabra en la sinagoga judía ahí en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Acaba de dar este mensaje. Y como vimos la semana pasada, fue un mensaje teocéntrico, ¿verdad? Y el título que el hermano le dio fue que Dios es el autor y el actor de la historia, ¿verdad? Él es el actor de la historia. Y entonces, a través de este mensaje expositivo, Pablo expone, ¿verdad?, toda la historia de Israel, la historia del Antiguo Testamento, y él básicamente dice a través de todo el mensaje que Dios es el que hacía y produjo todas estas cosas, y que el propósito era el Evangelio, revelar, ¿verdad?, el Evangelio, revelar a Cristo y la justificación que es solamente por la gracia. Entonces, cuando él termina el mensaje, hermanos, el versículo 41 es la terminación del mensaje, y veamos entonces qué ocurre después de que él da este mensaje ahí en la sinagoga. Dice el versículo 41, mirad, dice, oh menospreciadores y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, dice, les rogaron que el siguiente día de reposo, o sea, el siguiente sábado, ¿verdad?, les hablasen de estas cosas, que siguieran hablándoles la palabra, que les siguieran predicando la palabra. Y dice: y despedida la congregación, muchos, dice, de los judíos y de los prosélitos, o sea, los prosélitos eran gentiles, pero que eran simpatizantes o seguidores del judaísmo. Dice: de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían, dice, a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea, hubo un grupo después de estar en la sinagoga que los siguieron, y ellos continuaron hablándoles durante toda la semana, pudiéramos decir. Les siguieron enseñando la palabra. Pero la siguiente semana, el siguiente día de reposo, dice el versículo 44, se juntó, dice, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínense una campaña evangelística, dijéramos. Se juntó, dice, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, la predicación. Pero dice el versículo 45, viendo los judíos la muchedumbre, dice, se llenaron de celo, dice, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, dice, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros
a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí dice, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Para eso te he puesto. Pablo cita aquí a Isaías, ¿verdad? Y él se aplica esta profecía acerca del Mesías. Entonces dice el versículo 48, los gentiles, oyendo esto, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿verdad? Porque la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos, dice, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites, los expulsaron de la ciudad. Entonces dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos, dice, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces, no sabemos exactamente, hermanos, cuánto tiempo, ¿verdad?, duró esto, quizás un mes, 2 meses, no sabemos exactamente, pero el pasaje nos muestra todas las cosas que estaban ocurriendo y que ocurrieron después del primer mensaje de Pablo, ¿verdad? Las cosas que se movieron y las cosas que pasaron después del primer mensaje que Pablo les dio y que nos detalla aquí el libro de los Hechos. Muchas cosas, ¿verdad?, pasaron aquí. Entonces, hermanos, la misión, ¿verdad?, que el Señor nos ha encomendado, hermanos, de ir, ¿verdad?, y hacer discípulos hasta lo último de la tierra, es lo que Pablo cita aquí, ¿verdad? Dice que para eso nos ha puesto el Señor, para hacer, ¿por qué, hermano? Por luz. ¿Para qué existe usted, hermano? ¿Para qué existimos, hermano? Para hacer ¿qué? Luz. Usted es luz. Aquí está la hermana Luz, ¿verdad? Aquí está mi hermana Luz, pero no sé cuántas más se llaman Luz. Pero, hermanos, cada uno de nosotros el Señor nos ha puesto para eso. Para que seamos luz de los gentiles, luz de las naciones, luz de los pueblos, luz de nuestro vecindario, luz de nuestra ciudad, para que seamos luz. Para eso nos salvó el Señor, para eso nos da la vida, nos da la salud, para que seamos luz en medio de este mundo. Entonces, pero la luz, dijo el Señor, no se pone, ¿a dónde, hermanos? Debajo de la mesa, ¿verdad? Sino que dijo que se pone arriba de la mesa, ¿verdad? La luz se debe de poner sobre la mesa para que alumbre a todos los que están en casa. Entonces, cuando pensamos en la luz, hermanos, la luz debe de irradiar, ¿verdad? Y alumbrar todo. Pero, hermanos, el ser luz tiene que ver, y lo que vemos en el pasaje tiene que ver con la proclamación. Nuestro testimonio es vital, es importante, ¿verdad? Pero no es suficiente decir, es que yo tengo un buen testimonio. Y la gente con solo verme va a saber que no. Dios quiere que nosotros hablemos, hermano. Hablemos la palabra. Si no hablamos la palabra, hermanos, no va a pasar nada. Si no hablamos la palabra, si no abrimos nuestros labios, no va a pasar mayor cosa. No digamos no va a pasar nada, pero no va a pasar mayor cosa si nosotros no abrimos nuestros labios y hablamos la palabra.
Si no hablamos la palabra, no va a ocurrir, no se va a mover nada alrededor de nosotros. Si no proclamamos la palabra, si no le hablamos a la gente, si no predicamos la palabra, no va a haber movimiento, no va a pasar nada. Porque a través de abrir nuestros labios y proclamar la palabra, entonces vamos a irradiar esa luz y vamos a, por decirlo así, a exhalar el conocimiento de Dios, ¿verdad? A través de nuestra predicación, de nuestra palabra. Mire, en el versículo 47 el apóstol Pablo cita a Isaías, ¿verdad? Cuando dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y a través de Freddy, ¿verdad? Estamos en lo último de la tierra, hermano, ¿verdad? Pero ese es el propósito del Señor, que lleguemos hasta lo último, que vayamos hasta lo último de la tierra. Pero mire aquí Isaías, quisiera que fuéramos a Isaías y veamos lo que dice Isaías y que cita aquí Pablo. Isaías 42, Isaías 42, dice el versículo 1, y aquí dice, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá, dice, justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas, dice, esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, dice, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. Entonces, Isaías está hablando de quién aquí, hermano. De Jesús, ¿verdad? Del Mesías, del siervo del Señor. Y cuando usted lee los evangelios, por ejemplo en Lucas, en el capítulo 2, cuando Jesús nació y José y María llevan al niño Jesús al templo y allá está Simeón, ¿se recuerdan? Voy a leerles Lucas 2:28. Dice que Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo estas palabras por el Espíritu Santo. Dijo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. El Señor le había revelado a Simeón que él iba a ver al Mesías. Y él, al ver al niño, pues, el Señor le muestra que era el Mesías. Y dice en el versículo 30, Lucas 2:30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y Jesús, hermanos, en su ministerio se aplicó esta palabra desde el primer día que llegó a la sinagoga, ¿verdad? Y predicó y tomó el rollo, el libro de la ley, y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha mandado a predicar buenas nuevas, abrirle los ojos a los ciegos, abrir las puertas de los cautivos, etcétera. Y Jesús, se aplicó las profecías a él mismo. Él era esa luz a los gentiles. Jesús dijo,
como registra el Evangelio de Juan. Bueno, Juan comienza el Evangelio diciendo acerca de Jesús que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Jesús dijo en cierta ocasión, dijo él, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, ese versículo que Pablo cita aquí en Hechos, que acabamos de leer en Hechos 13, 47, ¿verdad? Él se lo aplica a quién, hermano. Si usted volvamos al libro de los Hechos, todo lo que acabo de decir tiene que ver con este versículo. Y el profeta habló del Mesías y Jesús confirmó y dijo que ese versículo se refería a él. Y hubo testimonio, el mismo Simeón y otros lo dijeron de que él era el Mesías y que los profetas hablaban de él y que Jesús era la luz del mundo. Pero Pablo cita esas mismas palabras aquí y ¿a quién se las aplica, hermano? A ellos. Dice, mire el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor. Se refiere a él y a los que le acompañaban, a él y a Bernabé. Entonces, y nosotros debemos, no solo podemos, pero debemos hacer lo mismo. ¿Para qué nos ha puesto el Señor, hermano? Para que ser luz. Él nos ha puesto para hacer luz de las personas, de los gentiles, pero no solamente aquí en Santa Ana, pero hasta lo último de la tierra, como dice aquí, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y ese es el deseo de Dios, y por eso Freddy puede, por difícil que es ese lugar, no hay creyentes y la cosa es muy dura, ¿verdad? Pero podemos tener la certeza, Freddy, de que el Señor va a llevar salvación a través de la presencia de ellos allá, ¿verdad? Del trabajo que ellos están haciendo allá. Y para eso el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros para hacer luz. Y hermanos, no debemos olvidarnos y perder esa conciencia. Cada día, en cada lugar donde vamos, debemos tener presente siempre, deberíamos tener presente siempre de cómo el Señor nos quiere usar para llevar su luz, su verdad, su salvación y todo lo que significa su conocimiento, la luz, ¿verdad? La luz del Señor. Ahora, en el pasaje, hermanos, podemos ver que esos movimientos, ¿verdad? Las cosas que pasaron van de un extremo a otro. Desde los que dice el versículo 48, ¿verdad? Y el versículo 49. Dice que los gentiles, cuando oían estas cosas, dice que glorificaban la palabra. Dice, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra corría, se difundía por todos esos lugares. O sea, la verbalización del mensaje, la palabra hablada, no solo es el testimonio, pero es que necesitamos proclamar la verdad, hablar la verdad y dar testimonio, hermanos, cada vez cuando hay chance y cuando no hay chance, a tiempo y fuera de tiempo. Yo sé que la mayoría de nosotros somos muy tímidos, ¿verdad? Y nos cuesta muchas veces. Más por nuestra cultura guanaca, hermano. Somos tímidos, ¿verdad? La mayoría de nosotros somos tímidos, pero hermanos, ese es nuestro desafío, que podamos hablar la palabra y dar testimonio. Y al hablar la palabra, hermanos, las cosas que van a pasar van a ir de un extremo a otro, desde los que, como dice aquí, glorificaban la palabra, estaban gozosos y creyeron y recibieron salvación, hermano, hasta los que rechazaron la palabra, pero no solamente la rechazaron, ¿verdad?, sino que la contradijeron, ¿verdad? Dice el versículo, si usted ve el versículo 45, dice que rebatían
No solo rechazaron, pero rebatían, se oponían, contradecían y blasfemaban lo que Pablo y Bernabé les predicaban. Pero no solamente les bastó eso, hermano, sino que dice el versículo 50, que además de todo eso ellos dicen que los persiguieron. Entonces, cuando predicamos la palabra, hermanos, las cosas que van a pasar alrededor de la predicación de la palabra es desde los que creen hasta los que rechazan, contradicen y hasta persiguen. Esas son las cosas que van a pasar. Y como dijo Spurgeon, ¿verdad? Él le decía a los estudiantes cuando de su instituto, él los mandaba a predicar y él les hacía esta pregunta que era el examen, ¿verdad? ¿Se convirtió algo? ¿Se convirtió alguien? Les decía él a sus estudiantes. Sí, no. O le preguntaban, o ¿se enojó alguien? Era la otra pregunta que él hacía. Entonces la norma que él ocupaba era, si no había convertido nadie, o no se había enojado nadie, entonces decía, vos no sos llamado a predicar. Porque son los extremos, son las cosas que deberían de pasar siempre, que deberían de estar pasando, desde los que creen hasta los que rechazan. Mire lo que dijo Isaías en el capítulo 53, es lo que los profetas dijeron también acerca de la predicación del Evangelio, de la predicación de la palabra. Mire Isaías 53, esto que estamos diciendo. Si regresamos a Isaías 53, versículo 1. Mire, dijo el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo, para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y entonces va a describir el resto del capítulo, lo que pasó con Jesús y la cruz del Señor. Pero él decía, preguntaba el profeta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y Pablo aquí en Romanos capítulo 10, veamos aquí en Romanos en el capítulo 10, citando a Isaías también aquí Pablo, Romanos capítulo 10, Pablo aquí citando a Isaías, este capítulo 53 que acabamos de leer aquí en Romanos capítulo 10. Mire lo que dice Pablo, versículo 14, Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Está hablando de hablar, de predicar, de hablar la palabra, de verbalizar el mensaje. El versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si no escuchan, dice, ¿cómo van a creer si no escuchan? ¿Cómo la gente se va a salvar? ¿Cómo la gente va a venir y va a recibir el Evangelio si no les hablamos? Si no les verbalizamos la palabra, si no les predicamos el mensaje, si no les damos el Evangelio en palabras, no solamente en hechos, pero en palabras también. Entonces, ¿cómo van a creer? Y la fe, dice, viene por oír la palabra, no por ver el testimonio. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? Que la gente se va a salvar por ver el testimonio de nosotros. Se va a salvar y va a recibir fe por oír la palabra, la predicación. Y por eso necesitamos, hermanos, hablar, testificar.
y dar el mensaje. Pero dice, no todos obedecieron el evangelio. Juan también cita las palabras de Jesús en Juan 12:38, dice, mas para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Jesús citó también este mismo pasaje para hablar de que no todos iban a creer. Y eso es lo que vemos en nuestro pasaje. No todos van a creer el mensaje, no todos van a aceptar el mensaje. No a todos les va a ser atractivo el mensaje. Y hermanos, en una comunidad de la palabra, o sea, en una iglesia, pues, estas son las mismas cosas que de alguna manera deberían de pasar, ¿no les parece? Están los discípulos que se gozan, ¿verdad?, en la palabra, que se regocijan por el mensaje, pero también están las personas que van a rechazar, que van a contradecir el mensaje, que no les va a gustar. Pero eso es parte normal de lo que debería de ocurrir cuando se anuncia la palabra, cuando se predica la palabra. Están los que creen y se salvan, y los que rechazan y hasta persiguen la palabra. Eso es lo normal que debería de pasar, y es lo que vemos aquí en nuestro pasaje. No todos, dice, van a creer, ¿verdad? No todos van a aceptar el mensaje, no todos van a recibir salvación. Ahora, quiero que veamos una cosita más acerca de cómo se recibe la palabra. Como vemos en el pasaje, hermano, están aquellos que claramente muestran y se muestra la salvación en la vida de ellos. Creen, reciben el mensaje, creen el mensaje, y como dice, estaban gozosos y estaban felices, y era notorio que eran personas que habían creído el mensaje, ¿verdad? Y estaban los otros que era notorio y claro que habían rechazado el mensaje, que se estaban oponiendo al mensaje, que aún estaban persiguiendo el mensaje, estaban persiguiendo la palabra, porque al fin de cuentas no es que perseguían a Pablo y a Bernabé, no es que nos van a perseguir a nosotros, es que van a perseguir la palabra, el mensaje. No lo aceptan, lo rechazan, no lo creen. Pero hermanos, en medio de esa claridad de los que aceptan y de los que rechazan, siempre hay términos grises. Y esto tiene que ver mucho también con nuestro trabajo, ¿verdad? Como iglesia. Hay términos grises. Acuérdense que pasaron algunas semanas en todo lo que leímos en el pasaje, pero regresemos ahí al libro de los Hechos. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos, con esos términos grises? Con esas personas que uno piensa que sí, pero a lo mejor no, o uno piensa que no, pero a lo mejor sí, ¿verdad? Con esos, dijéramos, simpatizantes. ¿Cómo deberíamos de obrar nosotros con las personas que simpatizan, por ejemplo? ¿Qué deberíamos de hacer con las personas que muestran cierto interés? Veamos dos cosas que vemos aquí en el pasaje que nosotros deberíamos de hacer, que ellos hicieron aquí. Que personas que no manifiestan con claridad la fe, muestran interés, pero no se puede determinar claramente un fruto de salvación. No podemos decir claramente que hay frutos dignos de arrepentimiento y decir, esta persona, este hombre, esta mujer han sido salvos, ¿verdad? No podemos decirlo con claridad porque no se ve así un fruto, ¿no? Es gris, ¿verdad? No es negro ni blanco. Ojalá todo fuera negro o blanco, fuera más fácil, ¿verdad? Ya sabría uno de dónde va a venir la pedrada o de dónde va a venir la urra, ¿verdad? Pero muchas veces hay términos grises, hay gente que empieza a escuchar, empieza a visitar la iglesia, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo debemos de trabajar con la gente? Usted le está hablando a alguien y de repente alguien le acepta y dice, sí voy a ir contigo a la iglesia, o acepta ir a alguna reunión, ¿verdad? ¿Qué deberíamos de hacer con esas personas? Y a veces pasan semanas, a veces puede pasar años, ¿verdad? Una persona visitando la iglesia o asistiendo a la iglesia, pero no se ve un fruto claro. Es como piña manzana, ¿verdad, hermano? No se puede definir bien si es esto o es lo otro. Entonces, hay dos cosas aquí, mire, que hicieron ellos. Y quisiera que viéramos en el versículo 43 y 46 particularmente. Mire el versículo 43. Y esto nos puede dar nos da una línea, un lineamiento, hermano, de lo que deberíamos de hacer en nuestra labor personal, en nuestra labor como iglesia, como congregación. Dice que despedida la congregación, dice, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. O sea, era gente que estaba interesada, pero recién habían recibido nada más un mensaje, porque el Nuevo Testamento y el libro de los Hechos, hermanos, no habla en ninguna parte de la oración del pecador, ¿verdad? El Nuevo Testamento no nos habla que la oración del pecador es evidencia de salvación, hermano. Por eso es que intencionalmente no enfatizamos eso ya. Porque no se trata de que una persona haga la oración del pecador y ya es salvo, eres un hijo de Dios, eres un miembro de la iglesia, ya no. Precisamente por todo lo que estamos hablando, ¿verdad? No es cuestión de que alguien hizo la oración del pecador, levantó la mano y logramos que hiciera una oración, y por eso han habido un montón de métodos o estrategias humanas para lograr que las personas hagan una oración. La oración del pecador y decir, y ponerle una rayita más, ¿verdad? Y decir, uno que es salvo. Hermanos, si las estadísticas que tienen algunas iglesias, aquí en El Salvador, ya viven como unos 12 millones de personas, hermano. Y todos son cristianos, según las estadísticas de algunas iglesias, ¿verdad? ¿De cuántos dicen que se han convertido a través de sus ministerios? Pero ya sabemos cuál es la realidad que estamos viviendo, ¿verdad? En nuestro país, que realmente deja mucho que desear, ¿verdad? La situación que estamos viviendo. Y es triste que supuestamente hijos de evangélicos, muchos de ellos son los que están en las pandillas y en cuestiones delincuenciales, hijos de evangélicos. Abunda, hermano. Las cárceles están llenas de hijos de evangélicos. Entonces, entonces, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está la realidad de la salvación, de la transformación? Pero es por lo que estamos hablando esta noche. Porque las dinámicas, porque no hemos discernido, ¿verdad? Las dinámicas y de las cosas que pasan y que deberían de pasar alrededor de la predicación de la palabra, o sea, del ministerio de la iglesia. El ministerio de la iglesia, ¿verdad? Que pudiéramos resumirlo en la predicación de la palabra, en la oración y en la misericordia. Y en hacer misericordia, ¿verdad? Todos los ministerios de la iglesia son y deberían de ser alrededor de esas tres cosas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos este grupo de personas que dice que muchos, dice, los siguieron para que les siguieran hablando la palabra. Entonces, con las personas que muestran interés, hermano, mire lo que dice que ellos hacían al final del versículo 43, hermanos, ¿qué hacían? Les persuadían. No vamos a entrar en todos los detalles de esa palabra,
pero les persuadían. Entonces, un inconverso, hermano, no se trata de persuadirlo, se trata de predicarle la palabra, ¿verdad? Tal y cual es, darles el mensaje del Evangelio, y vamos a esperar en el Señor si cómo van a responder. Pero una persona que muestra interés, que quiere aprender más, que quiere conocer, entonces ahí sí entra el término de persuadir, y tiene que ver con esforzarnos a explicarles más exactamente el camino de salvación, el camino del Señor. Y por ejemplo, por eso hacemos el curso de premembresía, ¿verdad? Porque es una forma de enseñarles más a las personas qué creemos, de qué se trata la vida cristiana, de qué se trata pertenecer a una iglesia, cómo es la vida de un cristiano, qué se espera de un cristiano, etcétera, etcétera. Entonces, una persona que muestra interés, entonces necesitamos trabajar en persuadirlo, en discipularlo con la palabra, en instruirlo en el camino del Señor. Y usted y yo tenemos que trabajar con las personas que tienen interés en enseñarles, y en enseñarles lo mejor posible, y debemos esforzarnos por enseñarles bien la palabra, para que entonces podamos determinar en su momento el fruto y la realidad de la vida espiritual de esa persona que tiene interés en el Señor, en la palabra del Señor. Entonces ellos dicen que les persuadían, dice, a que perseverasen en la gracia de Dios. Porque, hermano, la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia es el fruto de la salvación. La perseverancia es un fruto, ¿verdad? Si alguien no persevera, esos recibieron el mensaje y tenían interés, pero lo que ellos les estaban enseñando y les estaban persuadiendo es que su perseverancia iba a mostrar si verdaderamente ellos tenían fe salvadora, la fe genuina, la fe auténtica, la fe que salva, la fe que produce obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, por eso dice que les persuadían y les hablaban para que perseverasen en la gracia de Dios, porque su perseverancia y su vida, los frutos en su vida, iban a mostrar la gracia que habían recibido de Dios, y que de verdad habían creído el mensaje a través de su testimonio, de su vida. No es que damos de hecho ya que alguien es. No, nuestra perseverancia muestra de qué estamos hechos, ¿verdad, hermano? Su perseverancia y mi perseverancia hasta el final va a determinar quiénes somos, en quién hemos creído, ¿verdad? Y qué tipo de fe es la que tenemos. Si es fe de verdad o es fe ficticia, si es fe fingida o si es fe verdadera. Entonces, la persuasión de la palabra, o sea, la enseñanza meticulosa y clara de la palabra es necesaria, y eso dice que hicieron. Ellos les persuadían, pero una cosa más, en el versículo 46, que ellos hicieron con estas personas que mostraron interés. Entonces dice que, versículo 46 dice que Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad es necesaria que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, dice, y no juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles. Y entonces, pero dice aquí que les exhortaban.
en el versículo 46, me quiero... Pero el versículo 46 que acabamos de leer, hermanos, es lo que ellos están haciendo aquí. Y el 41, ¿verdad? Que con el que terminó el mensaje. Versículo 40. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho entre los profetas. Y cita el versículo 41 estas palabras del profeta. Y el versículo 46 que estamos leyendo, dice, a vosotros es necesario que se anunciase primero la palabra de Dios, pero más puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna. O sea, nos volvemos a los gentiles. Ellos están exhortándolos. Es una exhortación, que es la otra cosa que el Nuevo Testamento nos enseña. Les persuadían y los exhortaban. Y a veces, hermanos, son las dos cosas que no hacemos en realidad. Y por eso los frutos que tenemos en la iglesia hoy día, ¿verdad? Porque no persuadimos porque damos de hecho que alguien ya es creyente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen normalmente? Se hacen en las iglesias, dice, a este ya creyó, ya hizo la oración del pecador, ya es un cristiano, entonces hay que darle un privilegio, hay que ponerlo a trabajar en algo, para que no se nos vaya de la iglesia, ¿verdad? Entonces, y ya se da de hecho de que es, pero no se le instruye y no se espera los frutos. Y entonces lo otro, hermano, es la exhortación. Sí. Imagínense, si usted lee todos esos versículos, la forma en que ellos los exhortaban. Y ya el versículo 46 fue en otro momento. El 43 fue esa semana después del primer mensaje. El 46 fue días posteriores. Pero les están exhortando por la conducta y por la forma que estaban viendo ellos en estas personas. Y les están diciendo, la forma en que ustedes se están comportando, como que ustedes no se consideran dignos de esta salvación, de este camino del Señor. Y entonces ellos los están exhortando. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, hermanos, también con las personas cuando muestran? Claro, lo debemos hacer en el amor del Señor, pero con los hermanos o las personas que tienen interés, que asisten, que quieren ser parte de la comunidad del Señor, de la comunidad de la iglesia, debemos de ser muy intencionales en exhortarles, en reprenderles con las palabras y la gracia de Dios y la forma correcta que debe de hacerse, pero la idea de la exhortación tiene que ver con animar a la gente, ¿verdad? Como a veces como agarramos a nuestros hijos. Y eso son las cosas que ellos hicieron con la gente después de esa predicación inicial. Exhortaron a las personas y los persuadieron con la enseñanza. Pero terminemos, hermanos, leyendo aquí 2 Corintios capítulo 2. Terminemos esta noche. 2 Corintios. Ahora, cuando usted persuade a alguien, o sea, le explica bien las cosas, le detalla mal las cosas, las personas los que han creído de verdad van a profundizar y van a caminar en eso, van a dar los pasos, ¿verdad? El que no, así es la cosa, dice. Si es así, mejor ya no, dice. Yo creí que solo era de llegar, de no sé qué.
Bueno, no sé cuántos estuvieron en los bautizos el domingo, varios de los hermanos, algunos que tiempo, ¿verdad? Que tenían de estar aún aquí en la iglesia y no se habían bautizado. ¿Y qué dijeron los hermanos de por qué no habían bautizado? Era la frase común. ¿Quién se acuerda? Mucho compromiso, dijeron. Es que el compromiso. Entonces la persuasión tiene que ver con explicarles de qué se trata y que esto no es de medias tintas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. No, esto no, Dios no quiere un pedacito de tu corazón, Él quiere todo. Persuasión, ¿verdad? Explicarles bien. Entonces ahí vamos a ver realmente si la gente, el que ha creído de verdad, va a perseverar. Entonces lo otro es que cuando todas las personas cuando comenzamos, aunque hayamos creído de verdad, yo no sé sus primeros pasos, pero yo me había convertido. Antes no, pero después que me convertí y empecé a ir a la iglesia y que todavía andaba en algunas cosas, y algunas el Señor me las quitó, otras estaba trabajando, yo me escondía de los hermanos. Todavía pasé por lo menos esos primeros 6 meses, me escondía de los hermanos. Entonces, si a mí me molestan algunos de los hermanos, pues en esa época, ¿verdad? Es que al cine nos venía a invitar, dice. Y entonces, pero cuando usted exhorta, o sea, la exhortación tiene que ver con corregir, ¿verdad? Con decirle, no, eso no está bien. Esa no es la forma en que el Señor... O sea, la persuasión tiene que mostrar lo positivo, la exhortación con mostrar lo negativo. Y decirle, no, eso no es... Y corregirlo. Y cuando usted corrige, entonces el que es hijo va a recibir la corrección. Le va a decir, gracias, porque me corrige, porque me dice que eso está malo, yo quiero cambiar, quiero ser diferente, quiero agradar al Señor, ¿verdad? Pero el que no es hijo, cuando lo corrija, ¿qué le va a pasar? Se va no solo, algunos se va a ir, pero otros se va a enojar, va a contradecir, se va a oponer, y si es posible va a hablar mal de usted y le va a montar una persecución, ¿verdad? Por haberle dicho que estaba malo lo que estaba haciendo. Y esas son las dinámicas que deben de estar pasando alrededor de la comunidad de la palabra, ¿verdad? Entonces mire, mientras pasan los hermanos músicos ya el tiempo. 2 Corintios capítulo 3. 2 le dije, ¿verdad? 2 Corintios 2:14. Dice, mire, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros, dice, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, dice, ¿quién es suficiente? Esto no depende de nosotros. Pero en algunas personas, dice, mi vida, dice Pablo, es como un perfume. Cuando alguien anda bien perfumado, ¿qué decimos, hermano? Qué rico huele, le dicen, ¿verdad? Pero en otros dice, ¿cómo huelen los muertos, hermano? Apestan. Entonces, en otros es como mal olor. Pero eso es en los que se pierden, en los que no quieren seguir el camino del Señor, en los que solo están jugando o a saber qué. Dice, en unos olor de olor grato, olor de Cristo, en otros olor de muerte. Dice, para estas cosas en realidad no depende de nosotros, dice Pablo. ¿Quién es suficiente? Pero mire, dice el versículo 17, pero nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, que tuercen la palabra de Dios.
para quedar bien con todos, ¿verdad? Que dan un mensaje light, un mensaje positivo, un mensaje de ¿cómo se llama? Motivacional o algo así para que todo el mundo esté feliz. Nosotros no somos los que falsifican la palabra, sino dice que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo tal como es, dice la palabra. Mire el versículo 1 del capítulo 3, dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Pero dice el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto, dice, que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y ahí sigue. Entonces, el resultado, el fruto de la palabra, de una comunidad de la palabra, de una iglesia, hermanos, somos nosotros mismos. Si es la palabra en verdad, ¿verdad? Lo que va a producir son cartas abiertas, cartas leídas. Pero si toda esta dinámica es la que se está dando, entonces el fruto, las evidencias, es nuestra vida, nuestro testimonio, quiénes somos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos unos con otros. Ustedes son la evidencia, dice Pablo, de que les hemos hablado la palabra de verdad, lo que la palabra ha producido en sus vidas, la transformación de sus matrimonios, de sus familias, de sus trabajos, de sus negocios, etcétera, etcétera. Ustedes, lo que ustedes manifiestan, lo que las personas leen en sus vidas, dice, esa es la evidencia de que les hemos hablado la palabra sin falsificación, que no hemos falsificado, no hemos medrado la palabra de Dios para quedar bien con todo el mundo, sino que la hemos hablado tal como es. Y eso es lo que vemos en el pasaje que Pablo y Bernabé hicieron, ¿verdad? Cuando predicaron la palabra en esta ciudad. Había gente que se oponía, había gente que creía, había gente que simpatizaba, y ¿qué hacían ellos? Los persuadían y los exhortaban. Y hermano, esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, aquí y hasta lo último de la tierra. Tal vez podemos entonar ese canto que dice, glorifícate, ¿verdad? Que todas las naciones. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermano? Y mientras entonamos este canto, que, hermanos, que el Señor nos use, hermanos, que para eso nos ha puesto el Señor, para hacer luz, para llevar la palabra tal cual es, y para eso existimos cada uno de nosotros. Para eso el Señor nos ha puesto, hermano. Claro, cada uno estamos en diferentes áreas trabajando, pero para eso Él nos ha salvado, para eso Él nos ha puesto, para eso existimos, para hacer luz, para que las personas realmente reciban el impacto del Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también a todos los demás, a todas las personas. Vamos a entonar este canto. Sí, Señor. Que toda nación te ha... Santo es el Señor. Declaramos tu grandeza,
Los cielos cuentan tu gloria, Dios, y tus redimidos cantan, Santo, Santo. Al cantar abre los cielos y haz llover, muestra tu gloria, te queremos ver, y al adorarte, exáltate.